Hoy día tenemos una sesión más dinámica en la cual vamos a presentar varios investigadores distintos. Yo voy a coordinar toda la sesión de hoy. Tenemos tres paneles pequeños en la que se presentarán inicialmente cuestiones que tienen que ver con la investigación portuaria y, no sé cómo llamarlo en términos genéricos, yo le puse una especie de título alusivo a las cuestiones de la espacialidad, ¿no? Em, Ahí ustedes me dirán si comparten, quienes van a presentar allí, comparten esta idea, ¿no es cierto?, genérica que yo más bien les sugerí. Am, y en esa primera presentación, perdón, va a participar Jorge Budrovich y nuestro colega también Jason Fernández. ¿Mm? La metodología va a ser la siguiente y esta se va a reiterar para las siguientes dos sesiones, ¿no? Que en la segunda va a presentar Valentina Leal y nuestro colega también que no veo aún conectado. Ah, no, sí, ahí está Camilo y Camilo Santibáñez, ¿no? La segunda sesión trata sobre investigaciones portuarias y trabajo, pero lo vamos a poner sesión número uno, por así decirlo, que son las perspectivas más, no sé si llamarlas historiográficas, pero más centradas en el conocimiento de un pasado o de un pasado reciente también. ¿Mm? Y luego, más tarde, una hora más tarde, respecto de eso, va a presentar Daniel Bresovich y nuestra colega que todavía no se ha conectado, que es Camila Álvarez Torres, que van a presentar también sus investigaciones portuarias y en relación al trabajo, pero en una perspectiva más bien de lo que son tal vez el imperativo, ¿no? O un imperativo portuario, ¿no? De la modernización. Yo le llamo así, ¿no? Un imperativo de la modernización logística. Como que hay una especie de pulsión en el sector, ¿no es cierto?, permanente por producir modernizaciones y cómo se vive eso en la actualidad, ¿no? Entonces, y cómo impacta en el trabajo, ¿no? En el trabajo en el sector portuario. Entonces, esas son las tres presentaciones. Y ahora valgan las cláusulas más metodológicas. Vamos a tener sesiones que van a quedar, por así decirlo, encapsuladas en una hora más o menos, ¿ya? Entonces, la idea es que cada presentador cuente con 15 minutos para hacer sus planteamientos. Hay algunos planteamientos que yo se los consulté a ellos, ¿no es cierto?, que son más bien genéricos, que tienen que ver con dimensiones que son más bien transversales a cualquier investigación y que nos interesa conocer también y que ustedes eso lo comuniquen para que los asistentes tengan también una cierta idea de cuáles son sus diseños de investigación, ¿no es cierto?, sus problemáticas más, en términos más bien genéricos, y luego dejar espacio también para que ustedes tengan la posibilidad de expresar aquello que les interesa en esta fase de su investigación, en la que algunos han concluido investigaciones recientes, otros están iniciando procesos o van en el medio del proceso. Entonces, que nos cuenten también un poco de eso, ¿no? Después de esos 15 minutos en que cada uno va a presentar, es más o menos media hora, entonces, viene un espacio en el cual la audiencia, ustedes mismos también pueden preguntarse, ¿no? O nos podemos plantear, hacer comentarios, ¿no? Pero son solo 10 minutos para eso. Y luego dejamos también para el término unos 7 minutos más o menos para cada uno de los dos autores poder responder a aquellas cuestiones que se han planteado. Entonces ustedes tienen que tomar nota allí porque no vamos a poder hacer, como lo hemos hecho hasta el momento, en las sesiones en donde hay tal vez una sola presentación, poder ir respondiendo inmediatamente cada pregunta. Aquí vamos a tener que acumular los comentarios durante esos 10 minutos y luego 7 minutos y 7 minutos para responder. No sé si ha quedado clara la explicación. Si hay alguien que tiene duda, por favor. Bien, y eso lo vamos a hacer respecto de cada una de las presentaciones. Yo tengo un temporizador acá también, así es que les voy a ir recordando el paso del tiempo. ¿Les parece?
Entonces vamos a comenzar con nuestra primera hora, ¿ya? Ahora, ¿qué le parece a usted, don Jorge Pudrovich, si comienza usted con sus 15 minutos de presentación? ¿Mm? Ya. Y después pasamos a la presentación de Jason. Por favor, Jorge, adelante. Buen día, voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación que es más bien decorativa, y otras cosas las voy a leer porque por el tiempo y porque están bien dichas ahí, mejor que lo que podría tratar de decir en vivo y en directo. Así que voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Todavía no? Ahí sí. Ahí sí, sí. Voy a ver si pongo la pantalla completa. Ya, ese es el título de una investigación que es bien larga, pero eso tiene hartos ribetes, pero ese es el título general: los límites tendenciales de la ciudad logístico-portuaria, reconversión logística y producción de límites a través de los trabajadores portuarios de Valparaíso. Voy a leer el resumen primero, porque como el abstract, porque así va a quedar claro desde un principio lo que quiero mostrar. Mi trabajo se focaliza en el estudio de la reconversión logística del puerto y de la ciudad de Valparaíso. En tanto estudio de caso único de perspectiva etnográfica, intenta describir, analizar y problematizar el contexto y los principales elementos de este proceso a través de las y los trabajadores portuarios eventuales. Se busca mostrar la pertinencia de esta estrategia de investigación social para el caso y se esboza la categoría analítica de producción de límites en el mundo logístico portuario, en cuanto a consecuencia de este proceso de investigación, como un resultado, no final, pero algo que arrojó este proceso. A mí, para ir construyendo el objeto de estudio, ¿cierto? A mí siempre me llamó la atención la relación entre tecnología y capitalismo y la forma en que se representaba este desarrollo. Y, y la relación entre los diferentes materiales, soportes de cada época, eh, que también estaban relacionados con ese momento del capitalismo, eran parte de las representaciones que uno se hace de ese momento, ¿ya? Entonces, claro, acá yo seleccioné unas imágenes de dos formas de representar la economía mixta, ¿cierto? La economía keynesiana, el sistema económico, ¿m? Que es como sistemas automáticos, ¿ya? Son máquinas, ¿cierto? Una máquina hidráulica que sirve para representarla. Entonces, mi pregunta era, bueno, ¿cómo representar esto en esta época digital? ¿Ya? Y bueno, uno llega a representaciones como esta, ¿cierto? Que tienen que ver con la economía, con el comercio, con los intercambios de mercancías a través del mundo, ya no una parte del mundo, sino que pareciera que ya no queda lugar donde extraer bienes. Eh, o esto, que un videojuego, ¿cierto? Que tiene que ver con otra representación analógica, que es el juego de la cerveza, un, eh, un juego que intenta representar los problemas de la cadena de suministro, pero este es un videojuego que puede mostrar mucho mejor lo que sucede ahí. Y ahí nos damos cuenta que la complejidad puede ir variando. Entonces, eso es como el interés general que yo tenía. Otra cosa era lo que uno observaba en la ciudad en que vive. Yo estudié en la ciudad en que vivo. Tal vez a alguien le complique metodológicamente eso de que uno haga una etnografía en el mismo lugar donde vive, ¿cierto? Pero la verdad es que busqué los recursos para sustentar la tesis de que sí, sí es posible, sí no implica necesariamente problemas metodológicos, porque escribí un trabajo sobre eso, sobre los sesgos que tiene que ver con este proceso de investigación, eh, porque son etnografías en realidades complejas, en mundos complejos, en este caso en el mundo logístico portuario, siendo yo alguien que habita esta ciudad, pero que no es parte del mundo logístico portuario o que lo conoce como cualquier otra persona que vive en la ciudad portuaria. Entonces, estas cosas que aparecen en la prensa, ¿cierto? En el Mercurio, esto es del 2017,
¿cierto? Que llaman la atención. Hay contrastes estéticos, ¿cierto? En este caso. Pero se agradece a los porteños por algo que es un tanto misterioso, ¿cierto? Así que es un terminal, que es un TU, porque es importante esta cifra. Entonces, yo me pongo desde esa posición de alguien que es un ignorante total respecto de lo que está pasando al lado, ¿cierto? Ahí mismo, en la ciudad donde uno transita todos los días. Eh, y de ahí el desafío, por tanto, es intentar desentrañar qué es lo que sucede. Además, es cierto, es un escenario mundial que ya se ha graficado de otras formas como complicado respecto a los intercambios. Ya creo que otros expositores han mostrado estos mapas, ¿cierto?, donde se señalan los tráficos que hay comerciales en el mundo actualmente, y vemos que en realidad es exasperante, ¿cierto?, tratar de imaginar todos esos intercambios, todas esas líneas, ¿cierto? Es muy complejo, muy complejo. Es casi como una tela de araña, me acuerdo de estos software para trabajar con redes, ¿cierto? Y efectivamente parece eso. ¿Mm? Y acá los puertos y la logística obviamente cumplen un rol prescindible, ¿cierto? Con todos estos objetos que se quedó pegado, ¿cierto? Eh, con todos estos objetos que son tan propios, ¿cierto? Y que es un primer avance, identificar los objetos que son propios de esta empresa de intercambio, de esta renovación, de esta reconversión. Y para luego buscar bibliografía, recurrí, entre otras cosas, ¿cierto?, a tópicos como el de la urbanización planetaria, el de la revolución logística y el de la modernización portuaria. Ahí hay una lista de nombres, no puse las fechas ni los trabajos en específico, pero bueno, aparece Carola Hain entre medio en respecto de modernización portuaria, pero es casi tan exasperante como el mapa, ¿cierto? Toda la bibliografía que esto puede implicar para entender lo que yo quería entender. ¿Mm? Y en este sentido también la investigación que yo he hecho tiene un poco de escribirse para uno mismo, ¿Mm? De tomar nota para uno mismo, de un proceso donde yo quiero clarificarme sobre lo que está pasando, ¿cierto? Obviamente que después tener los cuidados para compartir eso, pero también es una empresa de autorreflexividad, de autoclarificación, ¿m? Respecto de lo que está pasando, insisto, en la ciudad donde yo habito. ¿M? Entonces, bueno, esto combinado con el interés por comprender el curso, ¿cierto?, los avances del sistema capitalista, ¿m? Eh, y al mismo tiempo la logística, ¿cierto? Yo tenía también que encontrar las razones de por qué esto me iba a ser fructífero, ¿ya? ¿Cierto? Y ahí hay una cita de Ned Rossiter, un académico con el cual tuvimos la oportunidad de trabajar, que nos dice que un estudio crítico de la logística, y este obviamente que era mi perspectiva, posibilita una aproximación tangible a las transformaciones ligadas a la globalización en diferentes escalas de análisis. Desde tal perspectiva es posible hacerse una idea de cómo los sistemas técnicos, los programas de gestión y las infraestructuras de transporte administran el trabajo y la vida misma en las economías extractivas. No obstante, el capitalismo logístico evidencia sus límites. Las infraestructuras se vuelven continuamente redundantes, superadas por los acelerados desarrollos tecnológicos, las innovaciones y la lógica de la obsolescencia. O sea, por esto, esta posibilidad también de hacer determinaciones, ¿cierto? De demarcar, de, de precisar, ¿cierto? El mapa de la cuestión, también por ahí va el esfuerzo crítico de este estudio, ¿ya? De la logística, de los puertos, de la relación ciudad-puerto y del momento en que nos encontramos en el desarrollo del capitalismo, en el avance del capitalismo, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Yo ya había mencionado en el título que tenía un interés por los trabajadores. Bueno, este interés tiene que ver también con lo que dicen los mismos reportes de las empresas portuarias, ¿cierto? Como la empresa portuaria de Valparaíso, que es la ciudad donde yo me focalicé. En el único reporte donde se mencionan los trabajadores es el del año 2014, ¿ya?
y en el cual se dice esto. No es que me haya quedado con una fuente muy antigua, sino que es la única en que se dice esto, que los trabajadores portuarios son uno de los grupos de interés con mayor dependencia de las actividades comerciales del puerto, pero también uno de los grupos subalternos con mayor influencia. Por ende, o sea, se sigue de lo anterior. Eh, Al mismo tiempo son quienes han experimentado de un modo más duro, ¿cierto?, los efectos, las consecuencias, ¿cierto?, de la reconversión. ¿Ya? Y aquí en esta cita de un autor español, de Corsino Vela, se señala algo de esto, ¿cierto? Que fueron trabajadores que tuvieron mucha influencia en otros momentos por el lugar que ocupan en la cadena de suministros global, esto que se llama posición estratégica, pero que de algún modo la transaron, ¿cierto? Una vez que los puertos se neoliberalizaron, y en ese sentido, aprovecho de decir, la neoliberalización de los puertos, de las ciudades portuarias, está intrínsecamente relacionada con la revolución logística, con la revolución logística. Esa es una de las tesis también que se implica acá. Bueno, esto es para mostrar un poco en términos legales cómo se fue transformando Valparaíso, que es el caso que me interesa para este estudio, ¿cierto? En el cual realicé este estudio. Ya, pero que al mismo tiempo me permitía entender lo que pasaba en muchas otras partes del mundo, ¿no? La bibliografía siempre hablaba de otros casos. Eh, Esto lo leo porque dice, mire, de esta manera, con el foco puesto en el proceso de transformación logística de la actividad portuaria en Valparaíso, nos preguntamos qué límites se producen a través de sus trabajadores en esa compleja, tensa y dinámica relación ciudad-puerto y en el marco de la modernización logística de la actividad portuaria. ¿Cuáles son sus coordenadas espaciales y temporales? ¿Cuál es la situación de la así llamada revolución logística en Valparaíso? ¿Cómo describirla? ¿Cómo comprenderla? Si entendemos los límites como límites de la acción y de la potencia entre las partes de una relación, o sea, como límites tendenciales, ¿cómo se entrelazan lugares, biografías, infraestructuras, discursos, testimonios, tecnologías en la producción de estos límites? Estas son las preguntas con que yo parto, ¿cierto? Y que tienen que ver con las primeras excursiones, por decirlo así, a los terminales y al entorno portuario de la ciudad, al entorno logístico. Porque la pregunta era, ¿dónde comience donde termina el puerto? Y eso me hizo inmediatamente tener la intuición de los límites, ¿ya? Una idea de límite que, bueno, tiene mucho desarrollo en la investigación, pero en general la pregunta después derivó en lo siguiente, ¿cierto? ¿Qué límites se producen a través de los trabajadores portuarios en el proceso de reconversión logística de la actividad portuaria? ¿Ya? El objetivo es generar conocimientos con esa categoría de análisis, ¿ya? Eh, Quedan 2 minutos. A ver, pasa muy rápido el tiempo. A ver, entonces, la estrategia fue la etnografía y se trataba de trabajar, ¿cierto?, de construir esta categoría de producción de límites tendenciales, no cualquier tipo de límite, y realizó observación participante y no participante en muchos lugares, ¿cierto? Ahí están indicados los lugares, ¿cierto? En general, que son los terminales que hay en Valparaíso, los puertos secos, actividades que se realizaron a propósito de la actividad portuaria durante un periodo que partió en general, hay dos etapas, el 2015 y hasta el 2019, incluso diría yo, el 2018 era como el plazo, pero la verdad es que he continuado, ¿ya? Este es el modelo logístico de Valparaíso, este es el lugar eh, nuclear de trabajo, ¿cierto? Y el lugar más amplio, ¿cierto?, está mostrado por este eje Mercosur, uno de los ejes del Mercosur del IRSA, que ya no existe, ustedes saben, no, hasta el 2000 ya se acabó esto, hasta el 2020, ¿cierto? Y el año pasado Boric se salió del Prosur. Entonces también recorrí parte de este entorno, ¿cierto? Y esta es la periferia de Valparaíso, que tiene una importancia logística. Eh, Terminales asociados, ¿cierto? En el sector La Pólvora, Placilla, hice observación en todos estos lugares, especialmente en el sector puerto,
ya tomando notas, haciendo entrevistas. ¿Mm? Ahí están la identificación de algunos sindicatos, ¿cierto? Que esto, ojo que es de antes del paro portuario de que se unificaran, pero tengo la impresión de que esas sedes siguen existiendo bajo otras figuras, ¿ya? Eh, Esa es una tabla de visitas y bueno, espero, estamos en el tiempo, Hernán, ¿cierto? Sí, Jorge, estamos en el tiempo. Pero Ya. podemos dejar tiempo para después. Yo te puedo hacer algunas preguntas también para que en tu tiempo Sí, de 7 minutos nos puedas clarificar aquello que tú crees que no alcanzaste a contarnos. sí, sí. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Dónde se deja compartir pantalla? Arriba. Probablemente lo tienes Ahí. arriba, no abajo, sino que arriba. Ah, ya, Eso. ahí. Ya, bueno, hay una Ya. tabla, ¿cierto?, donde yo distingo tipos de límites. Esto está publicado en un artículo ya de hace unos años. Eh, pero es una categoría que elaboré etnográficamente, la fui construyendo, pero también con referentes filosóficos, de los cuales podría conversar después. ¿M? Pero que, para cerrar, es un modo de elaborar las coordenadas de este proceso, ¿cierto? De este proceso de reconversión logística del sistema portuario de Valparaíso, incluyendo su Fortland, su hinterland, ¿cierto? Y toda su complejidad. ¿Mm? Y dado que es una época tan confusa, tan veloz, tan fugaz, ¿cierto? Tenía también este propósito de marcar estos límites y ver estas coordenadas. Ojo que la palabra límite, yo no soy el único que la usa, está ultra explotada. Así que eso. Gracias.